Hola a todos, mi nombre es Agustín Torres Ríos, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Actualmente estoy cursando el octavo semestre de la materia Práctica Preprofesional. Hoy vamos a hablar de la importancia de capacitarse para un líder pastoral. Para esto un poquito vamos a tocar el tema de lo que es la vida del apóstol Pablo, cuando él se llamó con el nombre en griego Saulo, que significa el deseado o llamado, y el nombre romano Paulo, que significa pequeño. Él nació en los años 5 a 10 después de Cristo. Eso quiere decir que es menor que Jesucristo. Él era instruido en lengua aramea y también en hebreo. Él aprendió desde sus 5 años lo que es la Biblia hebrea y de joven también aprendió lo que es la lengua griego. A los 15 años enviado a Jerusalén para profundizar. Él fue un discípulo del rabino Gamaliel, un judío muy conocido, un maestro. Saulo pertenecía a la tribu de Benjamín. Era de los judaizantes. Saulo era un hombre culto, preparado académicamente. Él conocía lo que era la teología, conocía lo que era la filosofía, la jurisprudencia, las normas jurídicas, conocía mucho de las leyes, era un hombre culto. Era políglota, eso quiere decir que sabía hablar varios idiomas como arameo, hebreo, griego, latín y otros idiomas que él sabía hablar, que se había preparado bastante en este campo. En la Biblia encontramos que cuando él era joven, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, en especial cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba presente en ese entonces. Saulo estaba presente cuando tenía, más o menos indican, de 25 a 30 años, cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban empezó a orar por sus enemigos. En la Biblia encontramos que él oraba para los que apedreaban. Y uno de los resultados de esa oración es Saulo. Durante la persecución, Saulo a Damasco conoció a Jesucristo. Él fue escogido por Dios. Nos habla en Hechos 9, 1 a 7, que fue rodeado por una luz y cayó y escuchó una voz donde decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Posteriormente fue llevado a Damasco, donde se encontraba la casa de Judá, y Ananías, que era uno de los ancianos de la iglesia, que habló Dios a Ananías para que vaya a la casa de Judá y encuentra a un hombre llamado Saulo. Y Ananías se asustó, dijo: ¿por qué? Ese hombre es bien temido, es un hombre que persigue a los cristianos, que mata sin piedad, que encarcela. Entonces ahí podemos ver que un hombre culto, preparado a Dios, que tuvo un encuentro con Cristo, posteriormente un encuentro con la iglesia y fue bautizado, un encuentro con los perseguidores, donde fue discipulado. Es uno de los ejemplos grandes de un líder que podemos encontrar. El apóstol Pablo, una persona bien preparada. Y vemos que en el Nuevo Testamento fue escrito más del 50% de los libros por el apóstol Pablo.
Entonces, Dios también busca hombres preparados. Entonces, para guiar su iglesia, para guiar la Grey, tenemos que prepararnos académicamente en todo aspecto, porque un líder pastor tiene que tener conocimiento de todo, porque es un líder. Dentro de la iglesia podemos ver pastores que visitan enfermos, que guían, que manejan la parte económica, la parte contable. O sea, un pastor es una persona que se exige a ser capacitado en todos los ámbitos del saber humano. No simplemente se tiene que enfocar lo que es la palabra de Dios, sino debe estar preparado en todos los ámbitos, ya sea en leyes, ya sea en derecho, en normas jurídicas, ya sea en área contable, financiera, ya sea en el liderazgo, ya sea en teología, hasta en la medicina tiene que estar preparado un pastor. Así como vemos a apóstol Pablo, que fue preparado y fue utilizado. Y apóstol Pablo ha sido fiel, con un compromiso de servir a Dios con humildad, con sacrificio, con valentía, con perseverancia, sin temor al futuro, con mucha fe. También su compromiso fue la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Él enseñaba, predicaba la palabra de Dios en privado y en público, como dice su palabra en Gálatas 1:11 al 12. Apóstol Pablo tenía un compromiso de predicar a Cristo con la guía del Espíritu Santo. Predicaba lo que es el arrepentimiento, predicaba lo que era la salvación. Y un compromiso con la iglesia de cuidar la iglesia, el rebaño de Dios, de los falsos maestros, de los que se levantaban entre ellos, de los judaizantes. Prácticamente Pablo agradaba a Dios con toda su vida, un hombre culto. Por eso en 1 Timoteo 1:12 al 14 dice, el apóstol Pablo expresa, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y habiéndome yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, que es en Cristo Jesús. Aquí apóstol Pablo reconoce con una humildad que le ha caracterizado a él. Apóstol Pablo fue un hombre preparado en todos los ámbitos, conocía todo y fue utilizado por Cristo. También podemos ver en la Biblia que Jesucristo también estableció pastores, maestros, apóstoles, profetas. Y dentro de eso están los maestros. ¿Para qué estableció? Para que preparen a los líderes, para que guíen la iglesia. Por eso es tan importante la preparación de un líder, porque en su palabra dice que por falta de conocimiento su pueblo va a perecer. Entonces, nosotros los pastores, los líderes, tenemos que estar bien preparados en todo ámbito. Así que les animo que se preparen en la palabra, en las tecnologías, en las ciencias, en todo ámbito. Queridos pastores, muchas gracias, que Dios les bendiga, sigamos adelante, predicando la palabra de nuestro Creador. Es un Dios vivo que servimos a Él. Él nos ha escogido en este ministerio, así que queridos pastores, les animo que sigamos adelante. Muchas gracias, que Dios les bendiga, mis queridos pastores.